Este coche promete, pero muchísimo. Es el Toyota CHR Plus y que no te confunda porque no tiene nada que ver con el CHR convencional. De hecho, esto es un SUV de tamaño compacto, 4,52 metros. Tiene unas prestaciones muy buenas que ahora te voy a contar y te lo voy a enseñar a fondo para que puedas verlo y más adelante lo estaré conduciendo, pero hoy solo toca enseñártelo a fondo. Bueno, como podéis ver y ya hemos hablado en un montón de ocasiones, el coche tiene ese lenguaje de diseño que estrenaron como Beyond Zero, con esas ópticas en forma de boomerang, un estilo muy agresivo, y me llama bastante la atención cómo han trabajado las formas muchísimo en el capó, con tanto nervio, tanta línea de tensión, una estética, os lo prometo, que impone en persona, muchísimo más chulo que he visto en foto. Las llantas que estáis viendo, que son bicolor, con muchos radios, son, si no me equivoco, de 20 pulgadas, que ahora las vamos a ver en cuanto me acerque para allá, pero quiero que vayáis viendo esas líneas, esos nervios que tiene en el capó, esas líneas de tensión en el exterior, cómo las ópticas están unidas por un módulo negro brillante y cómo tiene esas tomas de entrada de aire en la parte de abajo, muy discretitas, y las tomas de aire de los laterales que me recuerdan a las del BZ4X, en este caso parece que no son reales, no son aerodinámicas, ni son de refrigeración, ni son, en definitiva, funcionales. Bueno, aquí estáis viendo cómo tiene el morrito caído hacia abajo para cuidar más la aerodinámica. Si no me equivoco, tiene un coeficiente aerodinámico de 0,26, perdón, 28 de hecho tenía el modelo anterior, el BZ4X, es de 0,26. Es un coche que de verdad que tiene unas formas muy musculosas. Quiero que os fijéis en lo inclinado que está el parabrisas, también pues para cuidar la aerodinámica. Tenemos configuración bitono con la carrocería en un gris oscuro, el techo en color negro con esa silueta coupé muy marcada y protecciones en la parte de abajo de la carrocería reforzando ese carácter sub. Aquí tenéis las llantas que os las enseñaba antes en este diseño. De verdad que a nivel estético es realmente bonito todo el coche entero, ¿eh? Este detalle no me había dado yo cuenta. Mirad cómo está trabajada la parte del interior de la rueda. Curioso, la verdad. Cómo está todo bien cerrado y acolchado, en cierto modo. Y entiendo que detrás lleva aislante, aunque es algo que no han aclarado, ¿vale? Bueno, quiero que os fijéis en un detalle. Manetas convencionales, pero con un diseño aerodinámicamente más trabajado. Están como un poco más enrasadas de lo normal. Tenemos aquí su lector para poder abrir cómodamente y, como no, seña de identidad del CHR, tenemos en el pilar C la maneta para abrir la puerta, que esto es algo que a los niños les dificulta un poquito el acceso. La parte trasera, si la parte delantera me parecía chula, la parte trasera es un espectáculo. Totalmente recta, con el techo muy inclinado, una silueta muy deportiva. Volvemos a tener el falso alerón pegado al techo que canaliza el aire. Tenemos de nuevo, aunque en un diseño mucho más atractivo, esa cola de pato con ese discreto alerón. Como veis, las ópticas con iluminación LED en diferentes diodos. Un diseño muy sobrio, muy recto. Me gusta, ¿eh? En la parte de abajo tenemos un difusor de formas francamente muy curiosas. Ahora os contaré detalles técnicos y demás, pero quería que lo vierais estéticamente lo primero, de verdad, que a nivel estético no me había, digamos, impresionado tanto, y viéndolo así en persona, el coche me parece estéticamente impresionante. Bueno, ahora sí, vamos a acceder al interior, pero antes dejadme que os enseñe que tenemos la toma de carga en la parte delantera. Me gusta mucho cómo han solucionado esto, la parte de arriba descubierta, porque aquí tenemos el aislante, entonces no tiene por qué ir tapada, y una tapita que va bien enganchada, de verdad, acabada muy bien. Ojo, 150 kilovatios de potencia máxima de carga en corriente continua, es decir, en carga rápida. Y mirad estos acabados. ¡Ostras! ¡Qué cambio de coche! Esto no tiene nada que ver con el BZ4X. Aquí tenemos asientos en tejido mixto. Madre mía, de verdad, estoy alucinando con este coche, os lo prometo, ¿eh? Bueno, asiento en una única pieza con un diseño bastante deportivo, muy chulo. Tenemos, como veis, en los laterales piel, en la parte central algo textil, como una especie de piel vuelta, algo parecido a ante. Ajustes eléctricos, y me gustaría que miréis cómo está inclinado el asiento para que los botones sean más fácilmente accesibles. Bueno, aquí veis que combina colores, diferentes tonos de gris y de negro. Estoy alucinando también con
al meterme la insonorización de este habitáculo. De verdad que me encantaría poder transmitiros la insonorización del coche porque es espectacular. Enorme pantalla para el sistema multimedia, con además diales físicos, pero que dejan entrever una parte de la pantalla para configurar el climatizador. Tenemos este espacio, ¿lo veis? Y estos diales son físicos. ¡Qué bien! Sí, señor. 2 superficies de carga inalámbrica y Toyota se mantiene fiel a su concepto de diseño, pero con algo mucho más moderno, estéticamente mucho más atractivo, mejor acabado, como veis, muchos controles físicos, una separación muy ancha entre el conductor y su acompañante, y volvemos a tener el volantito ligeramente más pequeño de lo que es habitual. Tenemos que bajarlo para poder ver correctamente esta pantalla, que desde luego que deja en evidencia la que tenía el Toyota BZ4X. Esto es una subida de calidad en todos los sentidos realmente impresionante. Plástico negro texturizado, duro en la parte alta. Aquí tenemos algo más mullido y muy texturizado, como a rayas en esta parte de aquí. La pantalla, ¡buah!, calidad Toyota. Tenemos equipo de sonido de JBL, como podéis ver por ahí. En este coche tendremos guantera. ¡Ja! Toyota sigue fiel a su idea de que nos olvidemos de las guanteras. En la parte central tenemos muy bien escondidas las salidas de ventilación. Aquí también están perfectamente escondidas y todo es con líneas muy rectas, muy minimalista, muy chulo, la verdad. Aquí una moldura que parece como de aluminio, pero es de plástico. Aquí tenemos una moldura que es piel sintética o plástico que hace parecer que lo sea, con unas sensaciones francamente muy agradables. Aquí tenemos la iluminación del interior configurable. En las puertas tenemos plástico duro negro aquí, plástico un pelín más blandito, de color como crema o gris, es que no lo sé por las luces que tengo, supongo que gris. Y todo esto se mantiene exactamente en el mismo color, pero esta parte sí que es mucho más mullida. Controles de las ventanillas, ya veis cómo está hecho todo. El volante, eso sí, siguen también fieles a su concepto de poner 200 millones de botones. Al final, pues bueno, te acostumbras. Y la verdad es que no supone ningún tipo de problema. Me gustaría saber, la verdad, cómo vuelvo aquí de esta manera. De verdad, incluso a nivel de software, han hecho aquí un trabajo que esto no parece un eléctrico de Toyota al lado del BZ4X. Esto ya es otro concepto. Me encanta este enorme espejo, súper grande, pero con el marco muy reducido, un aspecto como muy premium, ¿eh? Y quiero que veáis aquí en la parte alta que tenemos, pues bueno, los botones del bloqueo de puertas para abrir y cerrar, el techo panorámico que ahora os lo enseño. La verdad, qué sensación de calidad en todo. De verdad, estoy muy sorprendido con este coche, ¿eh? Y vamos a ir ahora a los asientos de atrás para ver con qué nos encontramos. Pero de momento en las plazas delanteras, ya os digo, qué menuda grata sorpresa. En los asientos de atrás la verdad es que el acceso sin ningún tipo de problema. Sí que es verdad que al tener una carrocería como tan de estilo así tan deportivo, pues esto está un poquito más volcado, entonces hay que meter un poco la cabeza. En fin, estoy dramatizando, ¿eh? Estoy exagerando, no es nada... Ostras, es que de verdad la insonorización de este coche es tremenda. Mide 4,52 metros, como os decía antes, 5 plazas, por supuesto. El asiento delantero está muy echado hacia atrás y aún así sigo teniendo 4 o 5 dedos más o menos para el espacio de las rodillas. De ancho me siento perfectamente cómodo. Sí que es verdad que es un coche relativamente bajo, yo no tengo problema porque mido solo 1,73 m, pero igual alguien que me da 1,85 m, pues aquí sí que se empieza a sentir un poco agobiado. Es verdad que el acristalamiento de las plazas traseras es reducido. ¿Por qué? Pues porque rebaja la altura del techo y entonces este cristal es más pequeño. Aún así, estás suficientemente alto con respecto a la altura de la puerta como para no sentirte muy encerrado, muy agobiante, ¿no? Tenemos aquí revistero clásico. Lo bueno es que como rebaja tanto el asiento por los laterales de la cabeza, tenemos muy buena visibilidad desde estas plazas traseras. Tenemos aquí 2 tomas USB tipo C, salidas de ventilación. ¿Y qué más tenemos? Pues volvemos a tener la misma tapicería mixta que encontrábamos en los asientos de delante. Y cómo no, aquí tenemos un hueco que podemos abrir para reposabrazos, para poner aquí moneditas, para poner nuestras botellas, para poner lo que queramos. Os lo voy a enseñar mejor.
Bueno, aquí lo veis, los asientos traseros, las plazas laterales tienen reposacabezas convencionales y el central sí que es en forma de coma o en forma de L, como lo quieras llamar. Es que en forma de L queda un poco raro, ¿no? Habrá gente que dirá, ¿L de qué? Bueno, para que quede más oculto y tengamos mejor visibilidad trasera, perfecto. La calidad de verdad de todo lo que toco, de todo lo que estoy viendo, me encanta. Y Toyota, si os puedo pedir algo, por favor, poned aquí en los coches huecos para que pueda pasar los esquís. Estos coches piden aventura. No, fuera bromas. Como veis, la forma está bastante marcada en la base de los asientos y te sientes bastante recogido, la verdad. ¿Qué más podríamos pedir? Pues podríamos pedir que las calidades de las plazas traseras, las puertas sean las mismas que las delanteras. Y efectivamente es así. Los huecos no llevan ningún tipo de fieltro ni nada y tienen de hecho un hueco muy chiquitito específico para una botella de agua o algo parecido. Me da rabia que estas cosas sean en interiores porque la luz, la verdad que no es la óptima para poder ver todo correctamente. Ahora os cuento sobre prestaciones, vamos a ver el maletero. El maletero va a ser la primera vez que lo abra, así que me imagino que es totalmente normal, efectivamente. Apertura eléctrica, como veis, esta es la versión con tracción a las 4 ruedas. Tenemos un maletero de 416 litros, lo que quiere decir que no es excesivamente grande, pero es que mirad, insisto, cómo desde el pilar C hasta la parte trasera el coche pierde forma totalmente para darle ese aire deportivo, ¿no? Esa silueta más deportiva. Como veis, los asientos traseros están divididos en 1/3, 2/3, con lo que podríamos anular una plaza y llevar carga que sea un poquito más larga, por ejemplo. Tenemos también el maletero, la verdad es que muy bien terminado, muy bien acabado. Tenemos toma de... se activa y se desactiva desde aquí. ¡Qué maravilla! Toma de 220, un enchufe Suco convencional, que nos da hasta 1500 vatios. ¡Qué maravilla! Y que se activa y se desactiva directamente desde aquí con un botón. Esto también me encanta. Iluminación, por supuesto. La bandejita se abre bien para que la boca de carga sea muy amplia. Y tenemos aquí, por lo que veo, algún tipo de doble fondo. Esto es para que se queden los asientos totalmente enrasados cuando los echas hacia adelante. Muy bien, Toyota. Voy a intentar no daros sombra. Aquí tenemos algún tipo de doble fondo configurable. ¿Esto qué nos permite hacer? Esto lo quitamos. Y entonces se podría poner aquí, por lo que veo. Y entonces podríamos abrir aquí. Bueno, tiene algún tipo de doble fondo configurable, pero hay que saber configurarlo. Aquí tenemos un huequecito donde accederíamos pues, a todo lo del kit para pinchazos, los triángulos y todo esto. O podemos ponerlo así, como en 2 alturas, de una manera curiosa, la verdad. Volvemos a tener aquí equipo de sonido JBL, en concreto el subwoofer, y ahora os voy a contar sobre prestaciones. Sobre prestaciones del coche, importante, batería de 77 kWh de capacidad de almacenamiento energético. Se quedan útiles 72, lo que quiere decir que se guardan un buffer de 5 kWh, cosa que está muy bien, y cosa que, insisto, como siempre, Toyota siempre intenta ofrecer la máxima fiabilidad, la máxima vida útil, etc. Entonces es normal que se guarden un buffer tan grande para que el usuario, a lo largo del tiempo, a lo largo del uso, no perciba una degradación de la batería. Un momento, sí, me he quedado parado porque os quiero contar algo. Es que se me ha olvidado deciros en la presentación que, respecto a esto, tenemos 10 años o 1 millón de kilómetros de garantía para la batería, siempre y cuando se hagan las revisiones en Toyota. Pero ojo, no todo el mundo ofrece esto, muy interesante. Y ahí está Toyota apostando por fiabilidad, seguridad, vida útil, etc. Bueno, podemos seguir. Es decir, que no haya un desgaste tan agresivo, no se pierda autonomía a lo largo de los años y del uso. Por otro lado, 150 kilovatios de potencia máxima de carga en corriente continua. Habrá que ver la curva de carga, por supuesto, porque ya en el BZ4X vimos una curva de carga bastante buena, entonces el pico, la potencia pico es relativamente limitada, pero sí que es verdad que habrá que ver la curva de carga para ver cómo recupera en la realidad esos kilómetros. Luego, tema importante, es una batería NCM, con lo cual la curva de carga debería ser mejor. Estamos hablando además de que en la versión de acceso a la gama de esta configuración, de esta batería, la versión que es con tracción trasera, tenemos una autonomía WLTP de 600 kilómetros. Os voy a poner de todas formas en pantalla, por aquí, las prestaciones.
Vale, un momento de nuevo, que parece... Le he cogido gusto, ¿vale? Esto de parar la pantalla. Entonces, mejor os lo cuento. Tenemos la versión Advanced 225. Las dos versiones son con batería de 77 kWh, ¿eh? Llegará, se supone, una versión con batería más pequeña. Ya veremos. De momento, la versión de acceso Advanced 225 es una versión que tiene 224 caballos de potencia, 269 Nm de par motor máximo, acelera de 0 a 100 en 7,4 segundos y llega a 160 km/h de velocidad máxima. En esta versión tenemos una autonomía WLTP de 600 km. Y luego estaría por encima la versión Spirit 345 con tracción a las 4 ruedas. Da 343 caballos, 438 Nm de par motor máximo. Es una versión que acelera de 0 a 100 en 5,2 segundos. Llega hasta los 180 km/h de velocidad máxima 4x4 y efectivamente tiene 475 km de autonomía WLTP. 13,8 kWh a los 100 de consumo en la versión de acceso, 15,4 en esta versión. Seguimos. Porque vengo de Alicante corriendo y he caído aquí para grabar una serie de contratiempos y demás. La verdad, mi opinión del coche es que me da unas sensaciones francamente muy buenas. Precios de la versión base de 36.500 PVP, eso es solo con el descuento de Toyota aplicado, la promoción de Toyota de lanzamiento, pero 36.500 es pagado al contado. Y la versión con tracción a las 4 ruedas, que utiliza la misma batería, pero tiene 2 motores eléctricos, tiene más potencia y algo menos de autonomía, tiene un precio de 44.000 euros. La verdad es que la sensación de las calidades, los acabados, la habitabilidad, es verdad que las plazas traseras no son gigantes, es verdad que el maletero no es enorme, pero estamos en unas medidas perfectas para un coche de uso familiar y la verdad es que me encanta el avance que han hecho en este coche a nivel de calidades, de equipamiento, de concepto, de confort, de tecnología en sistema multimedia, en el cuadro de instrumentos digital, etcétera. Y honestamente es un coche que estoy deseando, pero deseando probar. Tiene preacondicionamiento de la batería, tiene bomba de calor y todo lo que se me pueda estar pasando por encima os lo dejaré también para que lo sepáis, pero la verdad es que las dos configuraciones con las que llega son francamente muy interesantes. Si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, suscríbete, déjale un like y nos vemos a la próxima.